Charles Ellis se detuvo frente a la casa para contemplar la apacible vista de aquel lugar que reunía la tranquila belleza campirana con un cierto gusto cosmopolita. Las aguas del lago artificial, situado en el parque cercano, brillaban bajo la luz ardiente del sol veraniego. Pero a pesar de lo caluroso de la tarde, el hombre sentía que la frescura de aquel rincón tan cercano aún al bullicio de Manhattan nulificaba el efecto del sol estival. Ellis caminó por el jardín de la casa, admirando las rosas y camelias que adornaban el lugar. Llegó hasta el porche blanco y estuvo a punto de accidentarse con un patín de 4 ruedas que algún pie infantil había dejado olvidado. Ellis se rió de sí mismo, recordando tal vez sus propias correrías de la infancia. Se volvió luego y finalmente tocó el timbre de la casa. Pies ligeros y pequeños, en carrera, risas, grititos y algarabia sonaron en respuesta a su llamado. Luego, la puerta blanca se abrió y detrás de ella, Ellis advirtió la presencia de un diminuto ángel rubio de cabellos rizados peinados en 2 gajos. Un rostro de enormes ojos verde oscuro como las esmeraldas le miraba sonriente con la expresión confiada y alegre de sus muy pocos años. «Hola», dijo la niña con una vocecita cantarina. «¿Y tú quién eres?» «Yo soy Charles, pero mis amigos y tú pueden llamarme Chuck», contestó el hombre inclinándose y apoyando sus manos en las rodillas para estar más al nivel de su interlocutora. «¿Y qué quieres?», preguntó la chiquilla sin perder su encantadora sonrisa. «Vengo a ver a tu papá. ¿Está él en casa?», preguntó Ellis, devolviendo la sonrisa a la pequeña. ¿Me darás dulces si te digo?, preguntó la niña con una chispa de picardía en el rostro. «Blanche», llamó una voz femenina desde la habitación adyacente al vestíbulo. Pronto, una mujer cuyo asombroso parecido con la niña delataba su parentesco, apareció a la vista de Charles. «Blanche, anda a tu cuarto, después hablamos», ordenó la mujer, haciendo esfuerzos por ponerse firme, aunque Ellis pudo comprender que por dentro ella también se moría de risa ante las ocurrencias de la niña. La pequeña pecosa bajó la cabeza y desapareció pronto del vestíbulo tan rápido como había llegado. «Disculpe usted las chiquilladas de mi hija, señor Ellis», se excusó la mujer sonriendo al visitante y ofreciendo su mano en señal de saludo. «No hay nada que disculpar, Lady Granchester», respondió el hombre quitándose el sombrero y estrechando la mano de la dama. «Candy, por favor llámeme Candy. Es mejor sin formulismos». «Entonces, usted deberá llamarme Charles», contestó el hombre con una sonrisa. «Bueno, creo que ese trueque está bien. Supongo que viene por la cita que tenía con mi esposo. ¿No es así, Charles?» «Está usted en lo cierto. Entonces sígame. Él lo está esperando», dijo la joven mujer y acto seguido guió al hombre a través del vestíbulo, la estancia principal y hasta el estudio. Ellis siguió a la dama, observando los detalles de las habitaciones iluminadas por la luz que pasaba a través de las vidrieras y se estrellaba sobre las paredes claras y los jarrones de porcelana rebosantes de flores frescas. Más voces infantiles provenientes del jardín trasero se filtraban en el aire junto con el trino de pájaros lejanos y el olor a maderas y rosas. La mujer se detuvo frente a una puerta de encino oscuro y tocó suavemente. Entonces, Ellis tuvo una breve oportunidad para observar a la señora de la casa. La conocía desde hacía varios años, pero en realidad nunca la había visto con detenimiento ni tan de cerca. Debía tener 30 años y su belleza estaba llegando a su cúspide. Pero las líneas finas de su rostro, junto con la expresión dulce y traviesa en sus ojos, le daban aún una apariencia de adolescente. Había tenido 3 hijos, pero se conservaba esbelta y suavemente curvilínea. Ellis pensó que sin duda la combinación era tentadora, pero como tenía por regla no codiciar a las mujeres ajenas, ahí detuvo su imaginación masculina. Una voz abaritonada se escuchó del otro lado de la puerta y la mujer abrió la puerta para hacer pasar al visitante. «Pase usted, señor Ellis»,
dijo el hombre en el interior de la habitación. Lo estaba esperando. Yo les dejo, señores, indicó la dama con un suave gesto de su cabeza. Hay 3 obligaciones que reclaman mi atención en el jardín, pero les enviaré té si les parece. Eso estará muy bien, gracias, replicó Charles, respondiendo al gesto de la dama, quien pronto desapareció detrás de la puerta. Tome asiento, Ellis. Empezaba a pensar que no vendría, dijo el dueño de la casa, indicándole a su invitado el camino hacia los sofás de la pequeña estancia dentro del estudio. Debe disculpar mi tardanza, señor Granchester. Se excusó Charles tomando asiento. El tráfico en Manhattan se hace cada vez más terrible, sobre todo por la tarde. Cada día que pasa Nueva York se convierte en un lugar más y más difícil para vivir. Usted tuvo muy buena idea en venirse a vivir a New Jersey. La idea no fue del todo mía, pero me congratulo de esa decisión. Es siempre mejor un lugar alejado del bullicio para educar a 3 niños. Además, mi esposa creció en el campo y no se adapta muy bien a las grandes ciudades, a pesar de haber tenido que vivir en ellas en más de una ocasión. Entiendo, aunque ha de ser un poco difícil para usted durante la temporada de teatro, comentó Ellis al tiempo que la doméstica entraba con el servicio de té. Bueno, sí, toma algo de tiempo trasladarse, pero creo que vale la pena. Pero dígame, Ellis, ¿cómo está eso de que deja usted el New York Times?, preguntó el interlocutor de Charles, sentándose en un sillón cercano y tomando el té que le ofrecía su empleada. La luz entraba entre los encajes de las cortinas, jugando con los iris tornasolados del hombre, y Ellis pensó que sin duda era difícil para las mujeres sustraerse a la seducción de esa mirada. Lo que pasa es que he recibido una oferta que no puedo resistir, contestó Charles con tono francamente alegre. Mis años en el New York Times han estado llenos de momentos muy gratificantes, pero en el fondo siempre había tenido un sueño, y ahora me ofrecen la oportunidad de lograrlo. ¿Pero seguirá usted haciendo periodismo?, inquirió el dueño de la casa, cruzando la pierna y observando al periodista con interés. Por supuesto, es solo que será en otro giro. Siempre había tenido el deseo de trabajar como corresponsal político en el extranjero, y finalmente se me presenta la posibilidad. Ya veo, un poco más de aventura que la que puede darle este mezquino medio teatral, ¿no?, dijo el hombre sonriendo detrás de su taza de té. Ellis no pudo evitar pensar que el hombre que tenía enfrente era dramáticamente diferente del jovencito que había una vez conocido en un bar. Debo reconocer que al principio me resultó algo fastidioso trabajar para las noticias de arte y espectáculos, respondió Charles finalmente. No porque no me guste el tema, sino porque en mi época de estudiante me había forjado otra idea de lo que sería mi carrera. Con el tiempo he llegado a sentirme bastante a gusto trabajando para la crítica de teatro, pero aún así no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer lo que tanto había soñado. Imagino que el señor Hirschman ha sido muy buen maestro, sugirió el artista reclinándose hacia el respaldo del sillón en que estaba sentado. Es un excelente crítico, sí, pero debo admitir que no ha sido fácil ser su asistente. El anfitrión pegó una carcajada divertida al pensar en el anciano crítico cuyos desplantes de divo había destruido más de una carrera artística y que sin duda le había hecho pasar más de un sonado coraje con sus opiniones sobre su trabajo histriónico y literario. Imagino a lo que se refiere, dijo el hombre de cabellos castaños con un tono que dejaba entrever cierta ironía. Ciertamente el señor Hirschman debe tener un carácter difícil, aunque habiendo sido yo el objeto de sus, digamos, comentarios profesionales no muy favorables, no debería opinar mucho al respecto. Bueno, señor Granchester, respondió Ellis sonriendo. El señor Hirschman tiene en realidad mejor opinión de su trabajo de lo que usted cree. Es más, como ya no voy a trabajar con él, poco importa que le diga esto, comentó en tono confidencial, y el actor levantó una ceja, intrigado ante el comentario de Ellis. El señor Hirschman cree que usted es un excelente artista, pero que no es bueno siempre decir y escribir todo cuanto realmente admira su talento, porque de hacerlo así, usted se volvería vano y engreído, y según el señor Hirschman, y perdóname lo que voy a decirle, pero esas son las palabras de mi jefe, usted ya es lo suficiente arrogante como para empeorar las cosas con más alabanzas.
Así que con cada comentario mordaz innecesario que usted lea sobre su trabajo, solamente crea la mitad, concluyó Ellis cerrando un ojo, y Granchester se soltó a carcajadas, riéndose a todo pulmón. Dios mío, Ellis, ¿sabe usted que me está contando algo que mi mujer me ha venido diciendo desde hace años y yo nunca le quise creer? Dijo el hombre cuando pudo reponerse del ataque de risa. Ellis estaba asombrado, pues nunca había visto a Granchester de tan buen humor y tan abierto en los preliminares de una entrevista. Si bien debía reconocer que hacía ya mucho tiempo que no había tenido la oportunidad de entrevistar al actor. Ellis había dejado el puesto de reportero para trabajar como asistente en la sección de crítica desde hacía 9 años. Bueno, hombre, ya basta de charla. Entiendo que usted está aquí por una entrevista, no para hablar del bendito señor Hirschman. Puede empezar usted cuando guste, dijo finalmente el artista, recobrando su seriedad. Gracias, señor Granchester. De hecho, he querido hacerle esta entrevista más que nada por sentimentalismo, confesó el periodista poniéndose serio. Mi primer trabajo para el New York Times fue una entrevista con usted cuando aún era un actor Nobel, ya con cierta fama. Y quise terminar con otra entrevista suya, ahora que es ya un artista consolidado. ¿Recuerda usted aquella vez, señor? Caray, ¿cómo olvidarlo?, repuso el actor. De hecho, estoy en deuda con usted desde esa ocasión. Gracias de nuevo por toda su discreción. De ninguna manera, era solamente cuestión de ética, respondió Ellis con sencillez, y al artista le agradó la reacción del hombre. Bueno, eso me lleva a la primera pregunta que tengo preparada, si me permite. Adelante. Se dice que podemos hablar de un Terry Granchester antes de la guerra y otro muy distinto después de ella. Personalmente, yo creo que es verdad. Pero, ¿qué opina usted al respecto? Terry sonrió levemente, dejando su taza semivacía sobre la mesa, y después de unos segundos, se animó por fin a responder. Opino que están en lo cierto. Un hombre nunca es el mismo después de haber presenciado las cosas que yo, al igual que muchos, tuve que vivir en Francia. Sin embargo, yo diría que la experiencia le trajo buenos resultados a la postre, comentó Ellis esperando la reacción del entrevistado. El joven actor se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero de la casa, y permaneció un buen rato en silencio mirando hacia afuera. Luego sonrió y se volvió hacia el reportero. Venga usted acá, Ellis, le indicó con una señal de su mano. El periodista se puso de pie y se acercó a la ventana. Desde ella se podía observar el amplio jardín trasero rodeado de altos robles. 2 niños de apariencia saludable, de cabellos castaños el mayor, y el más pequeño tan rubio como la niña que había abierto la puerta. Se divertían en una casita de madera que les habían construido en la copa de uno de los árboles. Parecían ocupados en subir una serie de juguetes y una canasta de golosinas a su escondite entre las ramas. Sus hijos, supongo, comentó Ellis observando cómo se iluminaba el rostro de su entrevistado. Sí, ellos 2 y una pequeña más que apenas acaba de cumplir los 4, respondió el dueño de la casa. Creo que yo ya conocí a esa señorita, comentó en tono bromista el reportero. Estábamos a punto de hacer un trueque bastante ventajoso para ella cuando la esposa de usted llegó para redimirme. Le habrá pedido golosinas seguramente, supuso el joven padre divertido. Creo que mi niñez se encontraba ya demasiado lejana o muy olvidada, pues no acaba de asombrarme la enorme cantidad de azúcar que consumen los niños, y eso que mi esposa hace enormes esfuerzos por controlarlos. En ese instante la pequeña rubia salió también de la casa y los 2 hombres parados ante la ventana pudieron observar cómo se unía a los juegos de sus hermanos, acompañada de la madre de los 3. La señora Granchester se había puesto unos pantalones de drill y una camisa de algodón, y con los pies descalzos, al igual que los 3 niños, se dio a la tarea de jugar con ellos como si fuese una cuarta compañera de juegos de la misma edad de los chiquillos. Sé bien que nunca he sido lo que se llama un hombre simpático, comenzó a hablar el actor sin dejar de mirar la escena veraniega frente a sus ojos, y que tuve épocas en que realmente me comporté como un odioso pedante. Sé también que mucha gente valiosa que trabaja a mi lado
tuvo que soportar mis malos ratos y por eso resintieron mis cambios cuando regresé de Francia. Sin duda, ver la cara de la muerte tan de cerca tiene efectos asombrosos en las personas, Ellis. Pero no creo que hubiese tenido resultados tan positivos de no haber sido porque en medio de todo ese horror vivido, también pude contemplar de nuevo el rostro del amor y del perdón. Usted nunca ha querido dar detalles sobre esa época a ningún periodista hasta ahora, comentó Ellis tratando de probar sus habilidades de entrevistador. ¿Por qué? Las cosas que viví en Francia tienen que ver con mi vida personal, y como en cierta forma involucran a terceros, he preferido guardar silencio al respecto. Entre más información le da uno a ustedes, más especula la gente, y simplemente no me gusta mucho la idea. Lo verdaderamente importante que aprendí de la experiencia está reflejado en mi trabajo. Lo demás es privado. Entiendo. No obstante, todos saben que ahí fue donde usted conoció a su esposa. No hace falta ser demasiado listo como para comprender que el inicio de esa relación fue un parteaguas en su vida, sugirió el reportero. ¿Eso es correcto? Sí, es cierto que desde el momento que Candy aceptó ser mi esposa, mi vida ha sido otra, pero diría que hay algunos detalles inexactos en esa explicación que no tengo intenciones de aclarar al público. Basta saber que si algo bueno hay en mí, algo que tenga en verdad valor humano, eso se debe a ella y a esta familia que ella me ha dado. Esto que ve usted aquí, Ellis, es la respuesta que la prensa trata de buscar en una y mil razones fantásticas. No hay gran misterio. Soy un hombre feliz y por ende reacciono como tal. Hasta los seres sombríos como yo tomamos nuevos colores cuando estamos cerca de la luz. Eso es todo. El hombre dejó la ventana e invitó al periodista a acompañarlo de nuevo a la estancia. Pero pareciera no estar muy de moda ser feliz entre sus colegas escritores, ¿no es así? Preguntó Ellis dirigiendo el tema hacia otro terreno al ver que el actor era reacio a abundar sobre su vida personal. Bueno, toca usted un punto algo triste para mí, profesionalmente hablando, contestó el artista. Mis obras tienen cierto éxito y podría decirse que me siento satisfecho de lo que hago, pero mis colegas insisten en preservar una visión más pesimista del mundo ante la cual mi trabajo les parece anacrónico. Pero no los culpo. Lo que el hombre ve depende de lo que tiene dentro, y la vida ha querido ser generosa conmigo, dándome muchas cosas buenas que atesoro aquí adentro. Concluyó el hombre apuntando a su corazón. ¿Se siente usted incomprendido por sus compañeros escritores?, preguntó Ellis, siguiendo la línea que le parecía más interesante. Digamos que mal interpretado. Hasta Ernest, con quien tenía una gran amistad, terminó por alejarse al ver que yo no cambiaba mi modo de pensar. Imagino que es propio del carácter de Ernest, el ser algo intransigente ante los que piensan diferente. Pero no lo culpo, porque en una época en que yo era menos afortunado, era del mismo sentir. ¿Se refiere usted a Ernest Hemingway?, preguntó Charles interesado, haciendo rápidos apuntes en su libreta. Algunos hablan de una gran rencilla entre ustedes. ¿Qué hay de cierto en ello? No hay tal cosa, solo diferencia de posturas literarias. Eso es todo. Además, es difícil mantener una amistad con alguien que se la pasa viajando tanto como lo hace Ernie. Sin embargo, usted mantiene una estrecha amistad con el señor Andre, y él es también un viajero incansable, repuso el reportero lanzando otro gancho más. Eso es diferente, respondió enseguida el actor. Usted sabe que entre Albert y yo hay lazos familiares, debido a su relación con mi esposa. Irremediablemente estamos ligados el uno al otro de por vida. Además de que al margen de eso, compartimos muchos aspectos de nuestra manera de pensar. En algún momento de nuestras vidas, ambos decidimos tomar el camino que nuestros corazones dictaban, sin importarnos lo que nuestras familias opinaran, y estamos orgullosos de los resultados que hemos obtenido. Se habla mucho que la familia de su... ¿debería decir suegro?, titubeó el reportero rascándose la nuca con el lápiz. Es que se me hace tan difícil pensar en un hombre tan joven como padre de la esposa de usted. Terris volvió a reír de buena gana, pues no era la primera vez que alguien resaltaba el curioso dato. A mí me gusta pensar en Albert como mi mejor amigo, contestó él con simpleza. Bueno, se dice que la familia de su amigo nunca ha aceptado su matrimonio con la actual señora Andre. ¿Qué hay de cierto en ello?, preguntó el hombre. No es muy exacto. Mi esposa y su primo han sido los primeros en recibir con los brazos abiertos a Raisha en la familia. Sin embargo, no es un misterio que el resto de los parientes están reacios al hecho de que Albert contrajera matrimonio con una mujer de otra raza.
A pesar de ello, he oído decir que la señora Raisha Andry, antes señorita Linton, es una mujer culta y proveniente de una importante familia británica. Bueno, al menos su padre. Es verdad, el padre de Raisha era un geógrafo destacado. Recibió inclusive un título nobiliario en reconocimiento a sus aportaciones a la ciencia. Educó a su hija con esmero y en un espíritu liberal, pero los Linton jamás aceptaron que se hubiese casado con una hindú. Raisha sufrió siempre la discriminación de sus propios parientes paternos, pero lejos de acomplejarla, esa situación adversa la hizo una mujer fuerte e independiente, razones que sin duda conquistaron el corazón de mi amigo, amén de su belleza que es evidente. Imagino que a la familia Andry no le hace mucha gracia que el patriarca del clan viva en la India trabajando por la liberación de ese país sin poner mucho interés en los negocios. No tiene nada que reprocharle. Defendió enseguida al actor. El tiempo que Albert estuvo al frente de los negocios familiares fue siempre un brillante hombre de negocios. No dejó su puesto de manera irresponsable, sino que dejó en su lugar al primo Archibald, que lo ha hecho muy bien hasta ahora, inclusive con los altibajos que estamos teniendo en la economía en estos días y que seguramente seguiremos teniendo en los siguientes años. Bueno, eso auguran Albert y Archibald, que entienden mucho más del tema que yo. ¿Y la familia de usted? ¿Qué opinaba su padre de su decisión de ser actor? Preguntó el reportero reaccionando rápidamente. Lo que usted debe de imaginarse, respondió Terris con desenfado. No es secreto que mi padre y yo estuvimos distanciados por mucho tiempo. Afortunadamente tuvimos lo que puede llamarse una reconciliación de último minuto. Desgraciadamente esto no se dio hasta que él estaba por morir. Entiendo. ¿Y su madre? Imagino que ella debió haberle impulsado mucho en su decisión. Se aventuró a preguntar Ellis, sabiendo que entraba en aguas peligrosas, ya que era proverbial que el actor nunca hablaba de la injerencia de su famosa madre en su carrera. Terris frunció ligeramente el ceño y Charles se imaginó que saldría por la tangente sin contestar su pregunta. Pero para su asombro, el hombre se decidió a replicar la pregunta después de pensarlo un rato. Esa es la versión errónea que todos tienen. De una vez por todas, voy a contestarle la pregunta, y espero que escriba bien esa respuesta porque no pienso volver a hablar del asunto. En primera de cuentas, no puedo negar que mi interés por el teatro me viene en la sangre. Mi madre y yo compartimos muchas cosas además de nuestro parecido físico. Pero por extraño que les parezca a todos, yo jamás le comenté nada al respecto de mi interés en convertirme en actor. De hecho, ella estaba aquí en Nueva York cuando yo decidí dejar Inglaterra y no se imaginaba ni siquiera remotamente lo que yo planeaba. Ella se había hecho a la idea de que yo sería el duque de Granchester y me encargaría de los negocios y cargos políticos de mi padre en la cámara cuando él ya no estuviera. Después, cuando llegué a Broadway buscando trabajo, ni siquiera visité a mi madre para enterarla de mi decisión. Quería hacer las cosas por mí mismo, sin usar el prestigio de mi madre como actriz para impulsar mi propia carrera. Estoy muy orgulloso de cada cosa que he logrado en mi trabajo, porque contrario a lo que muchos envidiosos piensan, todo lo he conseguido por mérito propio. La voz de Terris había cobrado vehemencia. Ellis pudo darse cuenta de que el tema era sin duda algo que despertaba las pasiones y hasta cierta indignación en su interlocutor. ¿Quiere usted decir que a los 15 o 16 años decidió dejar la casa paterna y aventurarse en Nueva York sin el apoyo de ninguno de sus padres? Preguntó el hombre intrigado, pues nunca se había imaginado que la historia hubiese sido así. Debo admitir que tuve que vender un auto y un caballo que mi padre me había regalado para costearme el viaje a América y poder vivir un tiempo hasta conseguir un empleo. Pero prácticamente es cierto lo que dice usted. Hice la venta en no menos de 24 horas. Empaqué y tomé el primer barco que salía de Southampton. Tuve que conseguir un pasaporte falso que me aumentaba la edad para poder viajar sin el permiso de mi padre. Pero no fue difícil de lograr una vez llegado al puerto. Así de simple. Debió de requerir de mucho valor siendo tan joven y estando acostumbrado a vivir en el lujo de la nobleza británica, sugirió a Charles. Terris no contestó inmediatamente al comentario del reportero, sino que guardó silencio por unos momentos como si estuviera pensando hasta qué punto quería llevar sus revelaciones. Puedo decirle que tenía un motivo muy fuerte para actuar con tanta impulsividad. No creo que fuera valor. Era solo... Se volvió a detener sondeando el rostro del reportero. Ellis, en su reportaje ponga lo siguiente. No fue valor lo que me movió a salir de Inglaterra en aquella ocasión.
En ese entonces, yo pensé que sería mejor así, para bien de todos. No haré más comentarios. Pero off records, y siendo que ya usted tiene parte de la historia desde aquella noche en que el alcohol me llevó a cometer ciertas indiscreciones, le contaré lo que realmente sucedió. Supongo que tengo su palabra de honor de que esto no saldrá de esta habitación. La tiene sin duda, señor Granchester, contestó el reportero dejando su libreta en el sofá.